Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Su Salud. Yo soy Su y su salud es lo que más nos importa en este espacio. Hoy vamos a hablar de un tema que nos afecta todos los meses a las mujeres, los cólicos menstruales. Un dolor en la parte baja del abdomen, la pelvis, que se presenta algunos días antes, durante y también días después de que nos venga la menstruación. Generalmente nosotras decimos que nos duelen los ovarios, pero ¿realmente eso es lo que nos duele? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo para sentir este dolor? Lo que queremos con este episodio es que usted entienda un poco más el ciclo menstrual, lo que está bien y es normal y algunas señales que deben alertar para consultar de inmediato con un médico. El día de hoy nos acompaña el doctor Josué Vargas, ginecólogo, a quien le damos la bienvenida. Gracias, doctor, por estar en Su Salud. Muchas gracias por la invitación, como Con siempre para servirles. Vamos a ver, doctor, antes de empezar con la entrevista, el siguiente video. Claro. Cuénteme qué siente usted cuando le baja el periodo. Sinceramente fuertes dolores en los ovarios, ¿verdad? Siempre por lo general trato de tomarme como un tecito, ¿verdad? Como para calmar los dolores, pero por lo general siempre, digamos, que me baja el periodo sí me dan bastante dolores de ovarios. Dolor de ovarios, se me agarra dolor de cuerpo, dolor de espalda y dolor de piernas. Todo el sistema, digamos, de uno mujer se descontrola. Digamos, dolores de cabeza, dolores de espalda, dolores de piernas, muchas migrañas, náuseas. Es como algo así como cuando uno está embarazado y la verdad que bastante inflamación. Y a veces uno dice que ovarios, los doctores siempre dicen que es el útero. Bueno, es un dolor, uno tiende a decir de ovarios, pero sabe que no son los ovarios lo que duele, es el útero. Y también le duelen las piernas, uno se indispone, se siente mal, por ratos tiene frío, por ratos quiere acostarse. Es una serie de malestares en realidad. Agradecemos a la periodista Mariana Valladares por la colaboración con las entrevistas. Doctor, la pregunta del millón, porque algunas entrevistadas lo tienen claro, pero otras no. ¿Los ovarios duelen? Claro, es una de las principales dudas, ¿verdad? Porque lo más común es escuchar eso. Pero lo cierto es que los ovarios es un tejido que regularmente no tiene inervación. Esto significa que no tiene nervios que transmitan algún trauma o algún efecto que se produzca dentro de este tejido. La realidad del dolor menstrual es, como dijeron las señoras, es el útero regularmente el que duele. Pero no solamente es el útero, sino que es principalmente la parte interna del útero como tal la que se inflama y produce una serie de contracciones para expulsar el contenido menstrual. Hay otras causas por las cuales también los dolores menstruales se producen, ¿verdad? Porque en ese momento, cuando la paciente está en esa etapa, previamente ya ha tenido una ovulación 15 días antes, entonces algunos cambios van teniendo también dentro del abdomen. El colon es una estructura que está muy cerca de la zona pélvica y muy cerca de los ovarios, entonces también con cierta frecuencia las pacientes tienden a tener dolores inherentes más a una colitis que es catamenial. Catamenial significa que es durante la menstruación y eventualmente no necesariamente el útero. Lo otro que también pasa es que las trompas uterinas se inflaman bastante y las trompas pues sí duelen muchísimo, ¿verdad? Es una estructura muy pequeña con una gran cantidad de nervios y eso hace entonces que a la hora de que se inflamen producen muchísimo dolor. Entonces hay otras cosas que también producen el dolor durante la menstruación, no solamente la inflamación del útero, ni tampoco solamente la inflamación de la parte interna del endometrio como tal, ¿verdad? ¿Y exactamente qué es a lo que nosotros llamamos cólico menstrual, a esa contracción del útero? Sí, de hecho el cólico menstrual podríamos decir que es cuando el útero se contrae, porque la paciente puede mantener un dolor constante, que es un dolor que llamaríamos un dolor sordo, que no debería de ser incapacitante, ¿verdad? Es un dolor que se mantiene ahí por el efecto inflamatorio del útero constante. Pero lo que a veces mete esos cólicos, o lo que podríamos decir las pacientes, muchas hasta me han descrito, es que me mete mordiscos, la pelvis, es la contracción del útero como tal que hace que busca sacar el contenido menstrual. Dentro del útero todos los meses se engruesa el endometrio, que es la parte interna del útero, con el objetivo de que haya una implantación de un embarazo. Si eso no sucede, ese engrosamiento se desprende y eso es lo que produce la menstruación. Pero tiene que hacer como un mini parto para poder sacar el contenido menstrual y eso es lo que hace los cólicos como tal. Usted me dijo que también hay un término médico con el que se le conoce, por si alguna vez lo escuchan también. Claro, sí. El término regularmente, el síntoma se llama dismenorrea, ¿verdad? De dismenorrea existen varios síndromes en realidad, porque la dismenorrea cuando la hablamos desde el punto de vista de un síntoma,
podría ser parte de una enfermedad como tal, por ejemplo la endometriosis o algunas otras enfermedades como hemomatosis uterina y demás que pueden producir dismenorreas fuertes o dismenorreas incapacitantes, que es un síntoma de una enfermedad como tal. Pero también existen los síndromes de dismenorreas primarias y secundarias. Secundarias es la parte que te hablé anteriormente, que es secundaria a algo, y la dismenorrea primaria básicamente es el dolor pélvico o menstrual que se produce por efecto de la inflamación del útero y que es a partir de unas sustancias que se llaman prostaglandinas que hacen que se comience a contraer el útero. De hecho, las prostaglandinas, que son las sustancias que se encargan de estas contracciones y de estos dolores, no solamente tienen efectos sobre el útero y la inflamación del útero, sino que también inflaman cualquier otro tejido. Entonces las pacientes tienden a tener otros cambios, como por ejemplo se hinchan un poco, hay pacientes que pueden llegar a tener mareos, hay pacientes que también se desmayan de un momento a otro, les da diarrea o algunas otras cosas porque la prostaglandina puede hacer que la presión se baje, que el intestino se movilice un poco más. Entonces hay otros síntomas adicionales que puede producirse durante el ciclo menstrual, ¿no? Pero me imagino que ya en esos últimos casos, digamos, ya es algo extremo que amerita consultar a un profesional, ¿verdad? Exacto, de hecho lo que podríamos llamar las dismenorreas secundarias, que son producto de alguna enfermedad, generalmente producen un dolor pélvico que ya es incapacitante, es un dolor que regularmente se acompaña de otras cosas, como una de las señoras que hablaba de que le daba migraña, de que le daba dolor de cuerpo, hay pacientes que les da fiebre, muchas otras cosas que pueden producirse por la sobrecarga hormonal. Pero en general este síndrome puede producir un montón de cosas, inclusive también está lo que se conoce como el síndrome premenstrual, que da cambios de humor y otras cosas que son importantes de analizar en las menstruaciones. Doctor, ¿esas contracciones del útero tienen algún comportamiento esperable? Me refiero a que, no sé, en los primeros días tienden a ser más intensas o en alguna hora del día. ¿Cómo se comportan? Claro. Usualmente las contracciones uterinas o los dolores menstruales comienzan a anunciarse, como dijiste anteriormente, como desde los 3 días anteriores. En los casos en los que las menstruaciones son regulares, ¿verdad? Porque cuando tenemos trastornos menstruales, el tema también es que hay dolores que pueden fluctuar. Y hay dolores que pueden ser como no dolores inherentes a la menstruación como tal, sino a cambios menstruales o sobrecargas hormonales por los trastornos como tal. En términos de los ciclos menstruales que son regulares, la mayoría de las pacientes no deberían de tener ninguno de los otros síntomas que comentamos anteriormente, no debería ser incapacitante, que no la permita ir al trabajo eventualmente o que la paciente no pueda hacer sus actividades diarias, porque lo regular es que tenga que poder hacerlas. 3 días antes más o menos comienzan a haber algunos cambios. El día que ya la menstruación baja es el día en el que los cólicos, o sea los mordiscos esos que hablábamos anteriormente se pueden intensificar, es porque ya en ese momento el endometrio se está desprendiendo y se está buscando entonces que él salga a través de las contracciones. Y 3 días después, inclusive hasta 7 días después, el sangrado puede mantenerse y mientras el sangrado se mantenga, la paciente puede tener un dolor que es regulado. Y eso me imagino que varía de una persona a otra. Hay casos en los que la mujer no siente dolor del todo. Claro, de hecho el umbral del dolor, que es una de las cosas que se habla para prácticamente todos los dolores, ¿verdad? Tiene mucho que ver, porque hay pacientes inclusive que pueden tener dolores muy fuertes o contracciones sumamente fuertes, pero no necesariamente sensibilidad a ellos, ¿verdad? Por ejemplo, la endometriosis, que es una enfermedad que por lo general tiende a dar dolores pélvicos muy fuertes, hay pacientes que tienen endometriosis muy severas, ¿verdad? Y no necesariamente se quejan de dolor pélvico ni de dolor menstrual. Las endometriosis generalmente uno de los principales problemas es la parte de fertilidad, pero no, el dolor pélvico no deja de pensarse porque es una de las principales causas de dolor pélvico patológico. Sin embargo, como te decía, a veces la correlación que existe entre el nivel de enfermedad y el dolor pélvico no siempre es lo que uno esperaría. Hay personas que tienen umbrales del dolor muy altos, entonces hay situaciones que regularmente no les molestan. Por ejemplo, hay pacientes que también te indican que a veces han tenido partos vaginales y no han sentido las contracciones inclusive. Entonces también va a variar mucho de persona a persona. ¿Hay alguna forma de, en ese umbral del dolor, darse cuenta que lo que estoy sintiendo ya no es un dolor normal y que debería ir de inmediato a consultar? Claro. Lo primordial es cualquier dolor que no le permita hacer actividades diarias, porque un dolor menstrual regular tiene derecho a tener uno que otro coliquito, pero no debería de incapacitar a la persona para hacer su vida diaria.
La persona que regularmente tiene dolores que no le permiten ir a trabajar, que no le permiten ejecutar cosas, que la paciente tiene que hacer cancelaciones de cosas porque eventualmente la menstruación es bastante dolorosa, esa paciente eventualmente tiene que buscar consultar. No necesariamente significa que tenga una enfermedad de fondo, pero sí hay cosas que se pueden hacer para poder llevarla a una vida normal. Entonces, uno de los principales parámetros para los dolores menstruales es la actividad que la paciente pueda realizar con su dolor. Hay escalas de dolor que del 1 al 10 y demás, pero en realidad las escalas de dolor a veces son subjetivas por lo que hablábamos de los umbrales, ¿verdad? Al final los umbrales del dolor de las pacientes pueden que una paciente tenga un dolor de tipo 7 y otra lo sienta como un dolor 2 y puede que sea exactamente el mismo problema. Entonces, uno de los principales parámetros es eso, lo que la paciente pueda hacer y continuar con su vida en el momento en el que está la menstruación. Y si hay casos, doctor, de situaciones, digamos, donde no hay una condición de fondo, sino simplemente el dolor menstrual que se vuelve incapacitante. Claro, de hecho, las adolescentes es un caso muy común. Las adolescentes tienen derecho a tener el dolor menstrual porque su útero está cambiante y toda la pelvis está sufriendo los cambios iniciales. Es una condición normal en la cual las pacientes llegan a tener dolores incapacitantes con cierta frecuencia. Regularmente las pacientes adolescentes tienen derecho a tener este tipo de molestias aproximadamente en los primeros 5 años de vida ginecológica. Podemos decir que si una paciente hace su primera menstruación a los 11 años, más o menos hasta los 18 y 19 años es normal que tenga ciertos dolores más fuertes de lo común. Ahora, eso no significa que tenga que aguantárselos, los dolores podemos trabajarlos, podemos utilizar medicamentos. Hay situaciones en pacientes, por ejemplo, que tienen lo que se llaman síndromes de dismenorreas primarias, que básicamente es un síndrome de sensibilidad a las prostaglandinas que hablábamos anteriormente, que pues podríamos correlacionarlo un poco con el tema del umbral del dolor porque depende, hay pacientes que tienen más sensibilidad a las prostaglandinas y los dolores son más intensos, entonces de eso depende también. Y también eso me parece interesante porque muchas veces uno expresa que siente un dolor, sobre todo cuando es adolescente, Claro. y le dicen como, usted es mujer, eso lo va a tener toda la vida, ¿verdad? Entonces Claro. creo que también es una señal a los padres de tener un poco de Claro, comprensión, ¿verdad? claro, Y de apoyarlas totalmente. en estos días. De hecho, en la adolescente uno de los principales objetivos de tratamiento en todo sentido es mejorar el entorno, porque la adolescente por lo general pues llega a ser incomprendida en un montón de cosas y tiene derecho a sentir varias cosas. Pasa también con la paciente menopáusica, por ejemplo, la paciente menopáusica también puede comenzar a tener trastornos menstruales y dolores pélvicos muy similares a cuando la paciente estaba joven, pero porque su eje reproductivo ya está terminando de funcionar. Entonces ahí también tienen derecho a tener algunas molestias o trastornos menstruales, pero no necesariamente significa que tengan que aguantarlos, podemos trabajar con ellas, utilizar medicamentos, regular el ciclo y todos esos detalles. Doctor, vamos a ver otro video porque les preguntamos a estas mujeres qué hacen en los días que tienen la menstruación y sienten dolor. Me tomo algún tecito de manzanilla, algunas pastillitas, algo así. Normalmente, digamos, tomo tecitos, té de manzanilla, té de romero, cúrcuma y cosas así. Evitar a veces evito tomar como medicamentos farmacéuticos. Bueno, antibiótico no. Normalmente acudimos a las pastillas que venden, ¿verdad? En el comercio, para el dolor o manzanilla normalmente. Es como lo que siempre acostumbramos. Trato de tomar a veces mucho té de manzanilla para que me controle el dolor. Por lo general siempre me pongo pañitos o lo que me tomo es como una Dorival, por lo general. Normalmente lo que hago es tomar un ibuprofeno, algún medicamento y también té de manzanilla. Eso es lo que hago para calmar el dolor, pero siempre me está afectando mes a mes. Doctor, luego de ver estas respuestas, ¿cómo podemos evaluar lo que hacen las mujeres para enfrentar el dolor? ¿Qué deberíamos hacer si durante los días de la menstruación sentimos mucho dolor? Claro, lo más importante es tratar de no utilizar, como dijo la señora, medicamentos que no conozcamos. El tema de la salud menstrual es algo que tiene que ser normalizado y tiene que ser atendido siempre, entonces por lo común hay medicamentos de venta libre que podemos acceder, pero no es la primera opción. Lo ideal siempre es trabajar todo lo que sean medidas físicas. Hay una forma que es las compresas calientes a nivel del abdomen que ayudan muchísimo por un tema de que los nervios del pelvis y de la pared abdominal
están compartidos. Entonces el tema de hacer un efecto térmico sobre el abdomen distrae los nervios de la pelvis y hace que esto genere un efecto analgésico muy eficaz. El tema es hacerlo adecuadamente, con paciencia y demás. Ahora, yo sé que es muy difícil a veces poder uno estar tranquilo en la casa, eventualmente que las pacientes puedan hacerlo y estarse poniendo las compresas siempre. Entonces acudir a un medicamento de venta libre está bien. Lo que es importante del medicamento de venta libre es que no se debe utilizar solo porque me da dolor una vez y no lo vuelvo a usar. Porque el tema es que el trastorno de la menstruación, o sea, el aumento de las prostaglandinas, y los medicamentos que están en venta libre son antiprostaglandinas. Entonces, si yo quito las prostaglandinas durante 8 horas, que es lo que me dura el medicamento, pues eventualmente solo eso me va a durar, pero el dolor va a volver. Entonces, lo importante es que tratemos de que cuando se inicia medicamento en ese sentido, utilicemos al menos unos 2 o 3 días para permitir que el efecto realmente sea duradero. Lo otro que se usa mucho y es lo que ellas hacen es el tema del té de manzanilla. Eso no está mal, está súper bien. En realidad la menstruación también genera un efecto sobre la salud intestinal. El colon se tiende a inflamar, el intestino se vuelve un poco más lento. El hecho de tomar este tipo de cosas calientes pueden hacer que eventualmente el intestino trabaje un poco mejor y que no se distienda durante el proceso. Pero regularmente eso sería lo ideal. Lo más importante es tomar en cuenta, ahora que hablábamos con respecto a cómo nos dábamos cuenta si era un dolor o no normal, pues el primer parámetro que dijimos, si la vida se incapacita con el dolor, definitivamente hay que revisar. Y lo otro que es importante es que si eventualmente los dolores pélvicos no se logran quitar con medicamentos de venta libre, también hay que consultar porque ya puede que haya una causa subyacente mayor. Doctor, y ahora que estamos hablando de esto, además del dolor, ¿algún otro factor, digamos, que podamos ver durante los días de menstruación que podría ser un indicador de que algo está pasando y que deberíamos buscar a un médico, no sé, en la cantidad de flujo, el color o demás? Claro, lo que hablábamos anteriormente de la paciente, por ejemplo, que le da migraña, es muy común que las pacientes asocien algún dolor de cabeza, pero no necesariamente debe ser migrañoso. Migrañosos son dolores palpitantes que pueden estar precedidos de auras o no, que son como lucecitas y demás. Entonces, cualquier síntoma que esté fuera de la pelvis, por decirlo de una forma entendible, debería de alertarnos. Por ejemplo, hablábamos de que hay pacientes que tienen sensibilidad a estas sustancias, las prostaglandinas, y pueden comenzar a tener, por ejemplo, desmayos, pueden tener mareos, pueden tener, por ejemplo, diarrea o algunos cambios a nivel del hábito intestinal. Entonces, cualquier cosa de estas que pueda estar sucediendo a la par, es importante revisar porque ya no es algo que esté dentro de lo común. De hecho, hay enfermedades menstruales que pueden dar trastornos de deficiencias de defensas, activar herpes genitales todos los meses. Este tipo de síndromes se llaman síndromes catameniales, que son síndromes que están a la par o alrededor del ciclo menstrual, pero que no deberían de estar ahí porque realmente causan también una incapacidad para la paciente en su vida diaria. Y en cuanto a la cantidad, digamos, a veces nosotros decimos como tengo una hemorragia, ¿verdad? En lenguaje Claro, popular. sí, ¿Esto sí. debería ser una señal? O... Sí, claro, no, en ese sentido sí, el término es que muchas veces lo que hablábamos, ¿verdad? Al menos algunas pacientes tienen sangrados muy fuertes y no tienen dolores fuertes, Claro. O al revés. Entonces, el sangrado dentro de lo que es salud menstrual es importantísimo siempre abordarlo porque va a la par del dolor pélvico. Al final el sangrado es importante tomar en cuenta que cada menstruación, para saber que está en un ciclo normal, tiene que venir en un lapso no menor a 21 días y no mayor a 35. O sea, entre 21 y 35 días debería haber un ciclo menstrual en las pacientes. Lo otro que es importante es que a partir del momento en el que inicia, las pacientes pueden sangrar durante 7 días y estar dentro de lo normal. Y lo otro que es importante es la cantidad de toallas. Ahora, las toallas usualmente, las regulares, que no son nocturnas ni demás, hay derecho de utilizar hasta 6 toallas en una cantidad prácticamente empapadas, entonces es una cantidad alta. La gente ha perdido un poco la sensibilidad a la cantidad de sangrado porque el uso de medicamentos bloqueantes, anticonceptivos, dispositivos intrauterinos y demás ha sensibilizado más a la gente a que el sangrado es poco. Pero la realidad es un sangrado aceptable, unas 6 toallas por día. Okay. Sí. Tomando en cuenta esto que usted nos dice, entonces sí sería bueno tal vez llevar como un registro del ciclo. Antes, bueno, antes la gente apuntaba la fecha, Claro. pero ahora existen muchas aplicaciones también Sí, que ayudan. claro, y ayudan. De hecho, sí ayudan. Es una forma muy adecuada de nosotros poder comunicarnos con la paciente en términos del ciclo menstrual. Aunque parezca mentira, a veces comunicarse uno con la paciente en términos del ciclo menstrual no es tan fácil.
Algunas pacientes no están muy pendientes del ciclo por razones personales o por exceso de trabajo o cosas que eventualmente no le permiten estar pendientes de él, entonces no necesariamente saben las fechas y demás. Pero las aplicaciones son sumamente de utilidad. De hecho, antes nosotros mandábamos, como decías, a hacer unos calendarios menstruales. Entonces, el calendario menstrual pasó a ser sustituido por unas aplicaciones que no solamente nos dicen la fecha del ciclo menstrual y demás, sino que también les van dando algunas alertas con respecto a si su ciclo está fuera del lugar o si está sangrando más de lo que debería. Entonces, también ayuda un poco a ir entendiendo el ciclo como tal. Doctor, lamentablemente nos gana el tiempo. No sé si hay algún detallito ahí que se nos haya quedado que usted quiera aprovechar para explicar en este momento y también su mensaje final. Claro, ¿no? Importantísimo recordar que el ciclo menstrual a partir de la adolescencia ya puede ser algo que sea necesario de atender. Entonces, cualquier dolor pélvico que se vea que no permita hacer la actividad diaria o que tenga la paciente que suspender su vida diaria por esto, es importante que siempre se revise. Y cualquier otro síntoma adicional, llámese cambios de humor, dolores adicionales en otra parte del cuerpo, colitis, etcétera, siempre es importante analizarlo porque hay opciones para tratarlo. El hecho de que sea algo que sea muy común y normal no significa que haya que aguantarlo, todo se puede tratar y mejorar la calidad de vida. Perfecto, doctor. Le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en este episodio de Su Salud. Con muchísimo gusto. Muchas gracias a ustedes. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este episodio de Su Salud. Recuerde que puede repasar todos nuestros contenidos en la página web teletica.com, también en nuestros perfiles de redes sociales, en Facebook, en YouTube y en TikTok, por ejemplo. También estamos lanzando contenido nuevo a lo largo de las semanas. Si quiere que abordemos algún tema específico, puede dejarlo acá en los comentarios o también escribirme un correo a s.pena@teletica.com. Esto fue Su Salud. Nos vemos pronto.